Continuamos con la teoría básica de la microscopía electrónica. Ahora vamos a hablar de dos leyes fundamentales. Empezamos con la ley de Bragg. ¿Okay? La ley de Bragg es un principio fundamental en la difracción de electrones y también de otras formas de radiación. Esta ley describe cómo un haz de radiación incide sobre una estructura cristalina y cómo se produce la difracción de la radiación en ángulos definidos. La ley de Bragg se basa en la idea de que los átomos en un cristal están organizados en una estructura periódica, con una distancia constante entre ellos. Cuando un haz de radiación incide sobre la estructura cristalina, los átomos pueden actuar como espejos, reflejando la radiación en ángulos definidos. Entonces, la cantidad de difracción depende de la distancia entre los átomos, ¿no? Y la longitud de onda de la radiación. La ley de Bragg establece que la diferencia entre dos ángulos de reflexión de electrones por una estructura cristalina es igual al múltiplo de la longitud de onda de los electrones. Entonces, podemos expresar matemáticamente esta ley como n por lambda es igual a 2d seno de teta, donde n es un número entero, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, que está de forma discreta, que es el orden de difracción. Lambda es la longitud de onda de los electrones. D es la distancia interplanar en la estructura cristalina. Y teta es el ángulo de incidencia de los electrones en la superficie cristalina. ¿Cómo interpretamos esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos dice que cuando los electrones inciden en la estructura cristalina con un ángulo específico teta, la ley de Bragg dicta que solo aquellos electrones que cumplen con la igualdad anterior con esta ecuación serán reflejados. Esto significa que los electrones con una determinada longitud de onda y una dirección específica serán reflejados con ángulos específicos, lo que resulta en un patrón de difracción característico. Por esto, la ley de Bragg es un concepto clave en la microscopía electrónica de transmisión, ya que se utiliza para determinar la estructura cristalina de las muestras y para caracterizar materiales a niveles nanométricos. Y ahora tenemos la ley de Fraunhofer. ¿Ok? La ley de Fraunhofer se refiere a la difracción de ondas. ¿Qué ocurre cuando un haz de luz o una onda electromagnética incide en un obstáculo o una rendija? La ley describe la intensidad y la dirección de las ondas difractadas en función de la distancia entre los obstáculos y la longitud de onda incidente. Esta ley es útil para predecir la formación de patrones de difracción y la intensidad de las ondas difractadas en una variedad de aplicaciones, incluyendo la microscopía óptica incluso y la espectroscopía. La ley de Fraunhofer también es conocida como la ley de difracción de Fraunhofer. Entonces, la ley de Fraunhofer es una ley, como ya dijimos, que describe el comportamiento de la interferencia de la luz en el campo lejano. Es decir, cuando la distancia desde una fuente hasta el observador es mucho mayor que las dimensiones de la fuente, en este caso las ondas emitidas por la fuente se comportan como si fueran ondas planas. Entonces, la ley de Fraunhofer se puede escribir matemáticamente a través de la ecuación que tenemos aquí presente. ¿Ok? Donde tenemos que I es igual a I sub 0 por el seno de X sobre X, todo esto elevado al cuadrado. Donde I es la intensidad de la luz que se mide en el punto X. I sub 0 es la intensidad de la luz inicial. O sea, la intensidad de la luz en la fuente sería, ¿no? Y X es la diferencia de fase entre las diferentes ondas. Entonces, la interpretación de esta ecuación es que la intensidad de la luz se reduce a medida que la diferencia de fase entre las ondas aumenta. Esto se debe a que la interferencia constructiva se produce cuando la diferencia de fase es cero y la interferencia destructiva se produce cuando la diferencia de fase es igual a un múltiplo entero de pi. Por lo tanto, la intensidad máxima de luz se produce cuando las diferencias de fase es cero y la intensidad mínima se produce cuando la diferencia de fase es igual a pi.